Buenos días, profesor. Nosotros vamos a exponer sobre lo que es las fórmulas de las tuberías en serie. En este caso voy a exponer la fórmula 1, que es el coeficiente de resistencia o la velocidad al cuadrado de la velocidad de succión sobre 2 veces la velocidad. La velocidad de succión se va a dar en lo que es la parte de acá. Esta es pérdida de entrada. Justo en la pérdida de entrada, el H1 hasta justo lo que se halla es en la parte de acá, la H1, justo cuando ingresa el líquido a través de la línea de succión. El coeficiente de resistencia lo obtenemos de la pérdida de entrada, ese va a ser K0,5 debido al modelo del gráfico que tenemos acá. Es el mismo. Y se va a tomar el coeficiente de resistencia que tomamos 0,5. Ahora la velocidad ya tenemos que hallar de acuerdo al ejercicio que nos dé, o tal vez ya nos pueda dar la velocidad en la línea. Ahora, si en caso no nos da la velocidad de succión, tenemos que dar la velocidad que es igual al caudal sobre el área. Ahora, el caudal ya no nos da, el problema nos da ya como dato, el caudal, pero el área, si es que en caso no nos da, tenemos que ver dependiendo a qué tamaño es la tubería, si es de cédula 40 o si es de 8. Pero en este caso, tomamos como es de 4, tomamos, o también puede ser de 2. En este ejercicio, acá nos puede dar el flujo de área, va a ser todo eso de acá. Entonces reemplazamos cualquiera de estos dependiendo al ejercicio, en lo que es el área. Así se obtiene la velocidad de succión. Ahora les voy a explicar acerca de cómo se obtiene el H2. El H2 es igual al factor de fricción en el tubo de succión por la longitud sobre el diámetro o factor de la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿cómo obtengo el factor de fricción? El factor de fricción podemos obtener de la siguiente fórmula. Primero tenemos que hallar el número de Reynolds. Bien podemos usar lo que es esta parte o esta parte, de acuerdo a los datos que nos den. Ahora, si el número de Reynolds nos da menor a 2000, va a ser un factor laminar, lo cual, si es un factor laminar, utilizamos esta fórmula para hallar el factor de fricción, que es 64 sobre el número de Reynolds. Ahora, en caso nos da el número de Reynolds mayor a 4000, se tiene que utilizar esta fórmula, la cual es el flujo turbulento, la cual tienes que hallar todo eso. Ahora, la fórmula para el flujo turbulento es logaritmo, factor de 1 sobre 3.7 sobre el diámetro. El diámetro, en este caso, tenemos que sacarlo de tablas. Acá nos dice que es de acero de 4 pulgadas de cédula 40, lo cual nos vamos a la tabla y nos dice que es 102.3. Este está en milímetros y tenemos que transformarlo en metros para hallarlo en eso. Ahora, lo que es la rugosidad, también tenemos que sacarla de tablas. Nos dice que es un acero. El acero se halla, acá dice acero comercial o soldado. Vamos a tomar ese que es 4,6 por 10 a la menos 5. En este caso vamos a utilizar el factor de fricción para un flujo turbulento, ya que en el ejercicio que nos estamos proponiendo nos da el número de Reynolds mayor a 4000. Así obtenemos lo que es el factor de fricción en el tubo de succión. Luego, la longitud nos da ya en el problema. Ahora, el diámetro, igual tenemos que, como les mostré en la tabla. Luego, la velocidad nos puede dar en el problema, o como anteriormente les dije, se puede hallar el caudal sobre el área, sobre 2 veces la gravedad. Bien, continuamos con el H3, que vendría a ser el factor de fricción en el tubo de descarga, que viene a ser este. El L sub E es la longitud equivalente, la D el diámetro de la tubería, V a la 2, que vendría a ser la velocidad promedio de flujo del fluido, que está a la 2, sobre 2 veces la gravedad.
Bien, no. En este caso no vendría a ser para la succión, sino para la descarga. Bien, para hallar el factor de fricción en el tubo de descarga, tenemos que irnos a la tabla que nos proporciona el libro, donde que me da depende al tamaño nominal de la tubería, que es 2 pulgadas. 2 pulgadas nos da en el enunciado del problema, y es 0.019. Ese dato ya lo tenemos. Bien, para hallar la longitud equivalente sobre la dimensión de la tubería, también tenemos que ir a las tablas, donde nos da que, bien, nos da que es una válvula de globo abierta por completo. Pero ¿de dónde sale esto? Sale del dato que nos pone en el gráfico, que es una válvula de globo abierta por completo. Y nos da que la longitud equivalente en diámetro de la tubería es de 340. Debemos tomar siempre ese dato para hallar la velocidad de flujo al cuadrado en la tubería de descarga sobre 2 veces la gravedad. La velocidad de flujo esta nos puede dar por dato o podemos hallarla también por tabla, como lo dijo anteriormente mi compañero. Disculpen, era hallándola, que también se divide por la gravedad, que es 9.81. Ahora yo les voy a explicar el H4. El H4 es igual al factor de fricción del tubo de descarga, factor de la longitud equivalente sobre el diámetro de la tubería, factor de la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿de dónde obtenemos el factor de fricción? Como anteriormente vimos en el H3, lo obtenemos de la siguiente tabla. Nos dice que es un acero de 2 pulgadas de 0,40 y nos dice que son de codos estándar. El H4 se halla en lo que son los codos, en ambos, y como hay ambos sería dos codos tendríamos, y nos da como dato que son 2 codos estándar. Luego nos vamos a la siguiente tabla, que nos dice que es anteriormente que es de 2 pulgadas y el factor de fricción es de 0.019. Luego nos vamos a lo que es la longitud equivalente sobre el diámetro de la tubería. Eso lo obtenemos igual de acá, del acero de 2 pulgadas, igual nos vamos a la tabla. Pero como nosotros estamos hallando el H4, son los codos, y nos dice que son codos estándar. Ya, ahora estos como podemos ver están a 90 grados, están en perpendicular, están a 90 grados. Ahora nos vamos a la siguiente tabla para obtener. Ahora nos dice que como dato que son codos estándar y que son a 90 grados. Ahora la longitud equivalente sobre el diámetro, acá nos muestra en lo que es codo a 90 grados a estándar, nos dice que es 30. Tenemos que tomar ese dato para hallar lo que es esta parte, la parte de aquí. Luego la velocidad de descarga al cuadrado, esa nos da, puede ser en el problema nos puede dar como dato, o también la podemos resolver como anteriormente mi compañero lo dijo, sobre 2 veces la gravedad. Ahora yo les voy a explicar acerca del H5. El H5 es el factor de fricción de descarga, factor de la longitud sobre el diámetro, factor de la velocidad al cuadrado de la velocidad de descarga entre 2 veces la gravedad. Ahora, el H5 se halla en esta parte de acá del gráfico, justo en la tubería de descarga. En acá hallaríamos el H5. Ahora, el factor de fricción de descarga se halla obteniendo el número de Reynolds.
Como anteriormente mi compañero lo dijo, pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Ahora, si en ese caso estamos tomando, si el número de Reynolds es mayor a 4000, hay que tomar esta fórmula. Y para reemplazar en esta fórmula necesitamos hallar el diámetro y la rugosidad. Y ya una vez obtenido el número de Reynolds, lo reemplazamos. Ahora el diámetro lo hallamos de acá. Nos dice que es una tubería de 2 pulgadas de cédula 40 y que es acero. Y nos vamos a sacar la tabla. Nos dice que es de 2 pulgadas y que su diámetro interior es de 52.5 y esto lo tenemos que convertir a metros. Luego igualmente tomamos el que es acero y el acero es 4,6 por 10 a la menos 5, esa es su rugosidad. Ya, una vez reemplazando todo eso nos va a dar el factor de fricción del tubo de descarga, que sería este. Luego la longitud nos da como dato sobre el diámetro ya lo teníamos por tabla, por la velocidad de descarga al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. La velocidad de descarga ya la tenemos, ¿no? Como la hemos podido hallar de antes, o también nos puede dar como dato. Aquí vamos a explicar el H6, que significa es el tema de pérdida de salida. En la fórmula nos da el 1.0 por velocidad al cuadrado de descarga entre 2 veces la gravedad. En el sistema lo hallamos en esta parte, que es de salida H6. Ya, el al cuadrado, como anteriormente lo han dicho mis compañeros, lo hayan de acuerdo a la fórmula que nos da resolviendo, o el mismo problema nos lo da. En la pérdida de salida, el coeficiente que nos dan aquí, 1, se debe a que es, en la fórmula, se debe a que es un sistema ideal en la pérdida de salida. Como aquí mismo nos dice que cuando el fluido fluye de una tubería a un depósito o tanque grande, como se muestra en la figura, su velocidad disminuye hasta cerca de 0, por lo tanto la energía está en condición. Eso sería las implicaciones de todas las fórmulas en lo que es pérdidas menores y pérdidas de energía en circuitos en serie. En todo lo que podemos ver son las fórmulas aplicadas para dicho ejercicio.